Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre por qué tienes que pintar en tus libros, por qué tienes que escribir, pintar, garabatear o incluso romper tus propios libros. Pero antes, déjame decirte que si quieres aprender a estudiar mejor, sin tener que pasar 8 o 10 horas al día encerrado y a memorizar todo lo que se cruce por tus ojos, te recomiendo unirte a nuestra newsletter de Memoriones. Ahí enviamos un email cada día con aprendizajes muy entretenidos y adictivos. Además, también promocionamos nuestras formaciones. Así que si no tienes ningún problema en recibir muchos emails de valor, ni en que hablemos sobre las formaciones que ya ayudan a más de 7.000 personas, puedes unirte gratis en el enlace que te dejo en la caja de descripción de este programa. Sin más, vamos al meollo de la cuestión. O sea, pensarás, Javier, ¿te has vuelto loco? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Por qué estás diciendo que escriba, pinte o incluso rompa un libro? Vale, a ti que te gustan tanto los libros. Aquí una puntualización y un disclaimer, ¿vale? Es que digo esto siempre y cuando el libro sea tuyo, por supuesto. Si te prestan un libro y haces esto, pues eres un pelín cabroncete, ¿vale? Tenlo en cuenta que esas cosas no se hacen con libros ajenos, ¿vale? Hazlo solo con los tuyos. Bien, esta reflexión es algo en lo que llevo mucho tiempo pensando y me ha animado a grabar este programa, tras ver, lo he visto ya hace algún tiempo, un vídeo de una youtuber a la que sigo hace ya bastante, que se llama Ter. Seguramente la conocerás ya, ¿vale? La conoce muchísima gente. Aparte es la novia de Jaime Altozano, o sea, los dos son unos auténticos cracks y tienen unos canales bestiales. El de Jaime es muy bueno, pero el de Ter, ojito, el de Ter es la leche. O sea, no sabría decir si mejor, pero probablemente sea hasta mejor. Tiene programas que son realmente muy, muy buenos, o sea que os animo también a seguir este canal de YouTube. Bien, en uno de estos programas, en uno de sus vídeos, Ter hablaba precisamente sobre esto, sobre cómo conservaba sus cosas, ¿vale? Hablaba sobre cómo conservaba todo con muchísimo cuidado y al final acababa no usando las cosas. Y aquí me transporté a mí mismo, esto me llevó a mi infancia, y hay una escena, no recuerdo exactamente de qué película es una película de Macaulay Culkin, ¿vale? No sé si es Solo en casa o la esta de Richie Rich, ¿vale? La del niño rico, no sé cuál era de los dos, pero recuerdo que hablaba de unos patines que le habían regalado y que no se los había puesto para no romperlos, y al final había crecido y el pie ya no le cabía dentro del patín. Así que nunca lo llegó a disfrutar. Y eso me dio muchísimo en lo que pensar en su día, al igual que el vídeo de Ter que os he comentado. Y a partir de ese momento, yo los libros que me compro, no tengo ningún miedo en escribir en ellos. De hecho, es algo que hago. Escribo, utilizo distintos colores, garabateo, dibujo. No tengo ningún miedo a ello. Hay gente que utiliza los libros y parece que los quiere conservar para siempre, que igual está bien, y igual luego es un libro raro y con el tiempo le pagan una pasta, y yo tengo mis libros hechos una castaña y no valen ni un duro, no valen ni el papel en el que están impresos, pero me da igual, los disfruto. Pero no solo estoy hablando ya del disfrute personal, que lo tiene y mucho, sino es hacer que el libro sea tuyo, que el libro pase a formar parte de ti, porque normalmente pasamos por un proceso por el que leemos un libro, ¡ay, qué bien, qué bonito, qué divertido lo que he aprendido!, lo volvemos a poner en la estantería, pasa un mes y no nos acordamos de nada. Nos suena que lo hemos leído, nos suena vagamente algo, pero ¿qué había en ese libro? Esta es una parte importante del proceso de hacerlo tuyo. Y para mí aquí hay varias cosas que son importantes. Y es que yo hago varias cosas. La primera, me gusta tener varios colores. No siempre lo hago porque leo o intento leer mucho fuera de casa. Cuando estoy haciendo otra cosa, si voy a algún sitio, si estoy esperando a alguien, me gusta llevarme un libro. Entonces, no suelo llevar encima 20 bolis para pintar, ni 20 subrayadores. Llevo un boli que a su vez uso de marcapáginas. ¿Vale? Es la forma en la que funciono yo. Pero
me va muy bien el utilizar colores, si estoy en casa, para destacar rápidamente la información relevante, para poder marcar cuáles son los puntos clave y cuál es lo demás. ¿Vale? Poder marcar en un color rojo, por ejemplo, datos concretos, datos muy chulos, y luego simplemente subrayado con un bolígrafo azul o con un subrayador amarillo fluorescente. Poner aquellos puntos que me resultan interesantes. Yo lo hago esto y lo hago con boli porque con el tiempo no se difumina, ¿vale? Con el lápiz esto es algo que pasa o se emborrona. Entonces a mí me gusta usar bolígrafos, usar subrayadores. Uso más bolis que subrayadores, también lo digo. Pues subrayadores a veces se empapan demasiado. Esto me ayuda, me sirve como ejercicio además para recordar que no hace falta hacer las cosas perfectas en el día a día. O sea, ya no estoy hablando ni siquiera ya para recordar el libro. Esto me recuerda que las cosas son perecederas. Todo es perecedero, nosotros somos perecederos. Lo queramos o no, un día nos moriremos. El cuerpo que habitamos cada uno, pues un día se marchitará y dejará de existir. Es así, es la vida. ¿Por qué vamos a tenerle más respeto a un libro que a nuestro propio cuerpo, por así decirlo? Hay que vivirlo y hay que hacer las cosas. Y para mí esto es un recordatorio también de que no hace falta ser perfecto, no hace falta que marque la palabra perfecta. Algo me llama la atención, me parece interesante, pues lo subrayo y le pongo un asterisco, una estrellita, una carita sonriente. ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo valgo, porque me apetece y porque en ese momento me parece divertido hacerlo así. Lo que digo, otros hacen un tatuaje y se lo piensan menos, ¿vale? Esto es algo que yo personalmente me pensaría más. Pero con un libro, sinceramente, me da igual. Y lo que quiero es, incluso si hay alguna información que me parece una tontería, pues puedo tacharla. O a veces tacho porque no me sale muy recta. Porque a lo mejor estoy esperando a alguien en el coche, aparcado, no penséis mal, no conduzco y leo y subrayo a la vez. Pero puedo estar parado, esperando en el coche, y puedo subrayar. Y claro, pues apoyado en la rodilla, pues es lo que tiene muchas veces. La línea no sale recta, pero la vida es así. La vida es un montón de tachones y líneas curvas. No pasa nada, ¿vale? Esto es una buena forma de cambiar el chip. También dibujar. ¿Por qué? Porque al final es una forma también de hacerlo más divertido el contenido, de recordar dónde aparece en una página algo interesante. Pues puedes hacer un pequeño dibujito. Eso es algo muy chulo, eso es algo que yo hacía en el colegio porque me aburría. Ahora lo hago para aportar más a ese libro. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues hago esto. Otra cosa que ya le he comentado en algún otro programa, y es que lo que hago es un índice. Cada vez que veo algo muy chulo, muy interesante, que digo, guau, esto es potentísimo, esto es, como dice mi amigo Eugenio Oyer, esto es una pepita de oro, esto es brutal. Pues en ese momento no solo lo subrayo o le hago un recuadrito o le pongo un asterisco y lo marco, sino que voy a una de esas primeras páginas del libro que están en blanco, donde aparece la editorial, el año de publicación, la edición y demás, o incluso la dedicatoria del autor, y me hago un índice alternativo. Y me pongo qué conceptos son potentes. Y cuando hay un concepto que es súper potente, lo marco con un asterisco. ¿Para qué? Porque para mí eso es lo más chulo que he leído en el libro. Y cuando quiera volver a pegarle otra leída, voy a ir a ese índice y voy a decir, ostras, aquí estaba este concepto que era la leche de bueno. Voy directamente a esa página y lo releo. Y aparte veo lo que está subrayadito. Y si quieres, además de esto, que también es algo que puedes hacer, es utilizar un mapa mental. Una vez te has leído el libro, y esto es importante para asimilarlo, una vez te lo has leído, haces un mapa mental con aquello de lo que te acuerdas. Y de esto es algo de lo que ya he hablado en el programa en el que explicaba cómo hacer el resumen perfecto. Y es que es importante que nuestro cerebro entre en acción y no solo nos limitemos a ser unos papagayos que remiten o que transcriben información tal y como lo ha dicho el propio autor. No, señor, lo que tenemos que hacer es exponerlo con nuestras propias palabras, porque así es como realmente recordamos, porque estamos haciendo un esfuerzo de recuperación activa de la información. Estamos haciendo lo que se conoce como un active recall, concepto, por cierto, del cual vamos a hablar muy pronto en un próximo programa. Quiero abordar este tema
porque es muy, muy interesante. También otras recomendaciones, al margen ya del propio libro. Bueno, este mapa mental, que no he puntualizado. Si haces un mapa mental, lo puedes pegar en la primera o en la última página del libro. Lo puedes pegar para que esté siempre ahí. Doblas el folio o la hoja, o si es una cuartilla, la pones ahí, pegadita, y así, cada vez que abras un libro, puedes ver cuáles son esos conceptos clave. Lo puedes ver de una forma realmente muy visual, o sea, de una forma más sináptica, vamos a decir, como esas conexiones de nuestras neuronas. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver cómo conectan los conceptos unos con otros. Vamos incluso a conectar con otros libros. Te invito a que el propio mapa mental, si encuentra un concepto interesante que enlaza con otro libro, que esto no me di cuenta hasta que empecé a leer un montón hace unos años y me di cuenta que mis autores favoritos se iban citando entre ellos. Un autor recomendaba un libro, luego me lo compraba, de ese libro iba otro, y se iban enlazando los conceptos. Y a partir de las visiones de distintos autores es como tienes una visión más completa y más compleja y más rica del mundo. Así es como aprendes. Por eso, muy recomendable hacer esto. Bien, lo que estaba diciendo que me había interrumpido a mí mismo. También otra cosa que yo hago es tener una libreta y resumirme los libros. Por un lado me apunto las frases potentes que encuentro y por otro escribo y hago un pequeño resumen de todo lo que me ha hecho sentir el libro, de todo lo que me ha transmitido, de todo lo que he aprendido, y eso lo escribo con mis propias palabras para tenerlo. Y por último, otra cosa que quería comentar que me gustó mucho, que este es el concepto que me llevó a grabar este programa, que es una cosa que decía Ter, que me pareció la leche. Y es que dice que ha llegado a arrancar páginas de libros, que ella decía, he vivido este libro, Ter ha estado aquí, ha pasado por aquí. Yo quiero lo mismo, yo podría hasta firmar un libro, aunque yo no sea el autor, decir, oye, que he estado aquí, Javier ha pasado por aquí, Javier ha disfrutado este libro, Javier ha tocado estas páginas, Javier ha arrancado un cacho de esta página. ¿Por qué? Porque se le fue la olla un día. Esto la verdad es que no creo que lo llegue a hacer, pero me parece un ejercicio interesante, el poder llegar a este desapego del propio libro. Al final lo que queremos es el conocimiento. El libro se tiene que traducir en una experiencia. No podemos ser lectores pasivos. El libro hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que aplicar lo que aprendemos, hay que escenificarlo. O sea, si tú mismo puedes repetirte o escenificar o explicarle al aire lo que has leído en el libro, es que lo has experimentado. Si no, de otra manera, lo que estás haciendo es pasar la vista e ir leyendo, como leen muchos, van murmurando, mascullando entre dientes, y al final lo que ocurre es eso, es simplemente no han hecho nada, es información que se pierde, porque es aburrido, porque no se han involucrado, porque no han sacado la chicha que tiene el libro. Así que te invito a vivir tus propios libros, te invito a que los experimentes, te invito a que hagas lo que quieras con ellos, pero al final recuerda esto, lo que importa es la información que contiene el libro y cómo la experimentas tú, porque ahí es cuando llega el aprendizaje, ahí es cuando llega lo valioso y ahí es cuando te das cuenta del poder que tienen los libros. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Pero antes de irte, te voy a pedir que pagues el precio por estar aquí, que no es otro que recomendarle a una única persona este programa. ¿Por qué una única persona? Precisamente porque quiero que elijas bien con quién lo compartes. Quiero que pienses, ostras, esto que ha dicho Javier le puede venir muy bien a... Sé que tienes a alguien en mente. Compárteselo a esa persona. Instale a que escuche el programa en un ratito. Que lo escuche. Dile, son 15 minutos, escúchalo. Ya verás cómo te gusta. Y de este modo nos ayudas a difundir de forma gratuita estas técnicas de estudio, a llegar a más gente.
Y también, si te animas, te invito, ya están llegando las primeras reseñas en Apple Podcast. Nos ayudan muchísimo. Muchísimas gracias por dejarnos nuestros comentarios en ebooks y en Apple Podcast. Como digo, nos ayuda un montón. Así que muchísimas gracias por hacer esto posible y hacer que este programa llegue cada día a más y más gente y que ayude a más personas a lo largo y ancho del mundo. Yo soy Javier Muñiz, muchas gracias por acompañarme una semana más y sin más me despido, pero no sin antes recordarte que nos vemos la próxima semana en otro programa del podcast de Escuela de la Memoria. ¡Adiós!